Externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con otros países, con bancos, con organismos multilaterales de crédito, con bonistas particulares. Es el dinero que un país debe. Y en el caso de mi país, como el de tantos otros países, es una cantidad enorme. Era enorme. Unos países piden plata y después la tienen que devolver. No veo nada de malo. Cierto. ¿Qué tiene que ver eso con el autoexterminio, con este desastre? Es que no es solo cuestión de pedir y devolver el dinero. El tema de la deuda externa era muy complejo y tenía profundas implicancias sobre la población, que casi en su totalidad no tenía idea de qué era, y mucho menos de dónde había salido. En el último cuarto del siglo XX, la deuda externa era presentada a la población como un hecho inmutable, sin posibilidad alguna de evolución en sentido positivo o negativo, como si fuera un elemento de la naturaleza, tan definitivo como el clima, y tan inexplicable como el universo. Durante esos años se le ocultaba a la población, en la medida de lo posible, toda información acerca del origen y el desarrollo de la deuda. Un momento. ¿Computadora? Colóquele inmediatamente el NDSTCADI. ¿El qué? El neurodecodificador sintetizador de conceptos por animación de imágenes. Quédese tranquilo, no va a dolerle. Es un visualizador de pensamientos. Es para que podamos entenderlo mejor. Me estaba diciendo que a la población le ocultaban toda la información acerca del origen y desarrollo de la deuda, pero ¿por qué iban a negarles esa información? Porque al conocer el origen se harían inevitablemente las siguientes preguntas. ¿Qué era la deuda externa? Era una estafa gigantesca. ¿Era un medio para que los países deudores realicen la política económica que pretenden los acreedores? ¿Era una deuda legítima que debía pagarse con puntualidad? ¿Era un factor que determinaba en gran medida la distribución de la riqueza y el ingreso dentro de los países endeudados? Desde la escuela nos han enseñado que hay que pagar las deudas y quien no lo hace es un tramposo. Pagar lo que se debe es una obligación moral. Con este razonamiento, quien no paga lo que adeuda es ante todo una mala persona. Y si se traslada este razonamiento a las dimensiones de un país, resulta indudable que hay que pagar la deuda externa. Así es. Si un país contrajo deuda con otro, lo lógico es que la pague. Sí, pero ¿qué pasa si se reclama lo que no se debe? O si lo que se presenta como deuda resulta que es el resultado de una gran estafa. ¿Una gran estafa? Entonces también debería pagarse. Y lo que se pague, ¿sobre quién debería recaer? ¿Sobre los que se beneficiaron con la deuda? ¿Sobre toda la población? Bueno, es obvio que no sobre toda la población. Lo más justo sería... Un momento. Este problema no es más que un conflicto de países que deben dinero. Sigo sin ver qué relación puede tener eso con este presente. Eso. ¿Cómo puede esto haber desencadenado en semejante tragedia? Es que no era este solamente un problema entre deudores y acreedores. Lo que estaba en juego era el bienestar o la miseria de la mayoría de la población, la estructura del sistema productivo y la autonomía nacional para decidir las políticas económicas locales. En fin, el pago o no pago de la deuda era, a todas luces, una cuestión política. ¿Y en qué afecta eso directamente a la población? Es que el pago de la deuda afecta a toda la sociedad, porque es necesario extraer recursos fiscales y de divisas para ello. De esa forma tienen menos dinero. Pagar la deuda y sus intereses significa más impuestos y menos gasto público, menor cantidad y calidad de salud y educación, así como menos inversión pública para infraestructura y crecimiento. Es decir, que la deuda externa no los dejaba desarrollarse como los demás países. Exacto. Menos crecimiento, más desempleo. Menores ingresos, más pobreza. Y eso hace que todo empeore. A su vez genera más desempleo, más pobreza, menos educación y con ello menos posibilidades de comprender realmente lo que les está pasando. A ver si entiendo. ¿Vivían mal por pagar la deuda? Y de alguna manera... sí. ¿Y cómo se supone que podrían solucionar este problema? Pagando la deuda. Pero no tenían cómo. Además parece que no era legítima. El filósofo Ludwig Wittgenstein sostenía que las cuestiones no deben ser resueltas sino disueltas. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que atacar al problema mismo y cuestionar su existencia antes que aceptar una salida predeterminada. En el contexto de la deuda, significa rechazar los consejos de los acreedores para discutir la naturaleza misma de la deuda, su función política, sus mecanismos económicos, todo eso para analizar de qué modo es posible desguazar la deuda, desarmarla en las partes que la componen, disolverla
y sacarla de una buena vez de la historia argentina. Pero parece que esto no es lo que ocurrió. Ay. Entonces, usted dice que a los países endeudados como la Argentina les iba cada vez peor y se generó una diferencia de desarrollo entre los países acreedores y deudores. Y esa diferencia fue haciéndose cada vez más grande y afectando a más gente hasta que la situación se salió de control. Pienso que sí.